Si tienen sus Biblias, y yo creo que ya lo hemos recordado bastante, pero si vienen sin Biblias, allá afuera hay Biblias a mano izquierda. Quiero leer el pequeño pasaje que vamos a estudiar hoy, pero antes de llegar a este pequeño pasaje vamos a hacer una mirada al contexto. El pasaje es Efesios 5, del 16 al 18. Efesios 5 del 16 al 18 dice así. Se los voy a leer desde el 15, de hecho es desde el 15 que se los tenía que leer. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Ya ahí podríamos irnos a la casa, ¿verdad? No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, de alguna otra manera, el texto empieza o el texto más bien termina con la voluntad, con tomar decisiones acerca de nuestro presente y nuestro futuro. A veces cuando uno le preguntan cuál es su voluntad, es muy fácil contestarla. Vamos, a mí mi esposa es muy ordenada y tiene el lenguaje del amor de dar regalos. Me pregunta como 6 meses antes qué querés que te regale para tu cumpleaños. Y entonces esa respuesta es bastante fácil porque siempre pido zapatos, tenis. Lo que pasa es que cuando vengo a Casa 242 los fines de semana me pongo unas botas como para ser más sobrio. Pero también hay veces que nos preguntan a dónde querés ir a comer y no es tan difícil decir dónde. Contamos dónde estamos antojados y vamos a comer. Pero hay preguntas que son más difíciles de contestar, son como preguntas más introspectivas. ¿Qué contestarían ustedes si les digo cuál es la voluntad para sus vidas? ¿Cuál es la voluntad para sus vidas en el presente y en el futuro? Creo que si nos referimos a esto, la mayoría de nosotros estuviéramos un poquito desorientados, porque es algo muy adentro y que no siempre lo pensamos. Bueno, pues yo como pude escribir esta charla, lo he pensado un poquito más, tal vez que algunos de ustedes. Y mi voluntad ahora y para el futuro es que cuando yo llegue delante del Señor, Él me diga, siervo bueno y fiel, lo hiciste bien. Eso es lo que yo quisiera recibir después de vivir, esa es mi voluntad. Entonces, desde ya les hago una pregunta. ¿Cuál es su voluntad para el presente y para el futuro, para la eternidad? De hecho, les quiero sugerir de una manera muy respetuosa, si no tienen claro cuál es su voluntad de vida, de presente y de futuro, que formen su voluntad de vida, la formulen a través de la voluntad del Señor. Si entendemos cuál es la voluntad del Señor, nunca he podido juntar estos dedos como hace alguna gente, pero si entendemos cuál es la voluntad del Señor, podemos agarrar nuestra voluntad, pasarla por la voluntad del Señor y que quede una voluntad concreta. Y aunque no sé si lo sabían, en la Biblia dice exactamente cuál es la voluntad del Señor. En 1 Tesalonicenses 4:3 lo encontramos y dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces el versículo que acabamos de leer nos enseña que la voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, cada día nos santifiquemos más.
Y es interesante porque el versículo que vamos a estudiar, o los versículos que vamos a estudiar hoy son en Efesios 15, 16, 17 y 18, pero antes de esto, en Efesios 5:1, cuando estudiamos el contexto, es bueno irse arriba y es bueno irse abajo. Efesios 5:1 de alguna otra manera nos dice exactamente lo que nos está diciendo 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice la voluntad de Dios es su santificación. Y Efesios 5:1, que no sé si lo tenemos arriba, dice: imiten a Dios como hijos muy amados. Yo creo que no me equivoco cuando vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que eso es exactamente imitar a Dios como hijos muy amados, porque cuando imitamos a Jesucristo somos santificados. Y el versículo 17 dice: no vivan como insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces no tengo que vivir de una manera ignorante, porque ya sé cuál es la voluntad del Señor. Imitar a Cristo, santificarme, es exactamente lo mismo. Entonces, si la voluntad de Dios es mi santificación, si la voluntad de Dios es imitar a Cristo, la pregunta que yo me hice fue: ¿cómo me puedo imaginar un ejemplo concreto, un ejemplo tangible de qué es la voluntad del Señor? Y ahí es donde encontramos uno de los versículos donde vamos a acampar hoy de una manera más fuerte. Y es Efesios 5:18, que se los voy a leer de nuevo. No se emborrachen con vino, porque lleva al desenfreno. Cuando están controlados por algo que no sea Dios, nos lleva al desenfreno, nos lleva a un mal lugar. Pero después dice: al contrario, o sea, totalmente diferente, sean llenos del Espíritu. Pablo hace una contraposición. Podemos ser controlados por el licor, y creo que podría decir muy bien por el contexto de este pasaje que está hablando de podemos ser controlados por el mundo y todo lo que gira alrededor de eso, o podemos ser controlados por Dios. Y el versículo 15 dice: entiendan que ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es la santificación, es imitar a Cristo. Entonces uno va de frente del otro. Uno causa desenfreno y uno causa gozo, alegría y poder en el Espíritu Santo. Tal vez es importante, si hay personas nuevas o viejas que no han entendido esto, tal vez muy rápidamente pueda explicarlo. El Espíritu Santo es Dios. Dios es trino, y está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y se nos entrega en nuestro interior cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo es la garantía, son las arras de que somos hijos de Dios y un día vamos a llegar a su presencia. Es la garantía que Dios nos da. Entonces, cuando hemos participado y sentimos y nos guía el Espíritu Santo, es un símbolo de que algún día vamos a estar con Dios porque somos sus hijos. De hecho, Jesús fue muy claro con la función del Espíritu Santo. Y quiero que leamos Juan 14:16. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro consolador. O sea, como yo me voy al Padre, no los voy a dejar solos, les voy a dejar otro consolador. Entonces lo que está diciendo Jesús es que Él es un consolador, Él es el que nos guía, Él es el que nos protege, Él es el que nos consuela, y ahora Él no va a estar, pero nos va a dejar uno igual, e inclusive más poderoso, porque lo dice Jesús, porque va a estar adentro nuestro. Esa palabra consolador, muchos de ustedes saben que en griego significa parakletos.
y nos ayuda un poco a imaginarnos que es alguien que nos ayuda. Ser llenos del Espíritu Santo es exactamente lo contrario de ser llenos de licor o de cualquier otra cosa. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por Dios, al contrario del que toma mucho o al contrario del que está en desenfreno. Entonces, todos los días, los hijos de Dios no solo tenemos el deber, porque ojo, que Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu Santo, es un mandato. Es igual como que dice, honra a tu padre y a tu madre, celebra un día de descanso, sean llenos del Espíritu Santo. Pero no es solo un mandato, sino que, y todos los mandatos de Dios son para nuestro privilegio, pero es algo lindo. Es algo precioso porque el Espíritu Santo, si estamos llenos de Él, nos va a guiar y nos va a enseñar sobre todo a convivir con otros. Y yo no sé si a ustedes les pasa esto y aprender a convivir conmigo mismo, que a veces se me complica bastante. El fruto del Espíritu Santo, que de alguna otra manera tiene relación con ser lleno del Señor, trae un montón de cosas que nos permiten vivir en comunidad. Entonces, como ejemplo, siguiendo adelante, ¿qué sería ser lleno del Espíritu Santo? Creo que Colosenses 3, del 1 al 2, nos ayuda. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con haber resucitado con Cristo y buscar las cosas de arriba. No las cosas de arriba del techo, no las cosas de arriba de los edificios grandes, sino las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y vean qué palabra más poderosa escoge Pablo: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Rodrigo, estás concentrando tu vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿por quién estoy siendo controlado? Gálatas 2:20 nos habla de Pablo diciéndonos cómo él vive cuando es controlado por el Espíritu Santo. Y vean que ustedes conocen este versículo, Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ya no soy controlado por mí ni por el mundo, sino que Cristo es el que vive en mí. Estoy lleno del Espíritu. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y es que aquí se me ocurrió a mí y tal vez a alguno de ustedes que, claro, Rodri, estamos hablando de Pablo. Pablo, el gran apóstol, puede decir: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo el que vive, yo no soy controlado por el mundo, soy controlado por Cristo. Pero recuerden que Pablo en algún momento dijo que él era el primero de los pecadores. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 7. A veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Nos pasa a todos nosotros. Entonces Pablo nos dice que él, cuando está lleno del Espíritu, es Cristo el que vive en él. Pero no nos dice que esto sucede siempre o que él tiene la posibilidad de hacerlo en todo momento. Entonces pensé, ¿qué ejemplo nos serviría también a cada uno de nosotros para darnos cuenta que no solo Pablo puede vivir de esta manera, nosotros también, pero cómo podríamos encontrar un personaje que se pareciera a nosotros para que nos diera esperanza de que podemos vivir así? ¿Y cuál personaje se parece a mí un montón? Pedro. Pedro se jaló un montón de errores, pero aún así muchas veces
estuvo lleno del Espíritu Santo y tomó decisiones increíbles. Vean lo que dice Hechos 4, del 8 al 10. Aquí es cuando Pedro y Juan van camino al templo y dice, lindísimo el libro de Hechos, que pasan por la puerta hermosa y sucede lo siguiente. Hechos 4, del 8 al 10. Pedro, ayúdeme, les respondió a los que los estaban molestando por haber hecho un milagro. Gobernantes del pueblo y ancianos, sientan el poder del Espíritu Santo cuando Pedro está hablando. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, que antes era un inválido, está sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les da un sermón de 3 versículos, muy poderoso. Y a mí eso me da aliento, porque Pedro constantemente también no estaba lleno del Espíritu, iba a decir otra palabra, pero mejor no la digo. Y a veces sí, a veces no. Entonces encontramos esperanza de que no hay que ser un apóstol para poder ser lleno del Espíritu. Pedro termina siendo un gran hombre, pero con muchos errores. Vean lo que dice Mateo 16, del 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Así se refería a Cristo del mismo. Entonces sus discípulos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Cristo les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y lleno del Espíritu, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. ¿Y por qué sabemos que Pedro estaba lleno del Espíritu o controlado por Dios? Porque inmediatamente Cristo le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto fue revelado por Dios. ¿No les apetece ser llenos del Espíritu Santo? Vean lo que dice Efesios 5:18 antes de nuestro pasaje. Efesios 5:15, perdón. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan para sí, sino que sea Cristo el que vivan ustedes, llenos del Espíritu. No vivan como necios, sino como sabios. Y aquí es interesante porque la palabra necio es como una palabra que describe a un ignorante. Entonces, vivir como necio es como darle la espalda a Dios. No es un ignorante que no sabe nada. Es un ignorante que sabe de Dios, pero le decide dar la espalda y no hacer su voluntad. No vivan como necios, sino vivan como sabios. ¿Quién es el que vive como sabio? El que sabe la voluntad del Señor y la ejerce en su vida. Es un espejo. Rodrigo, ¿cómo estás viviendo? ¿Como un necio o como un sabio? ¿Cuál sería la respuesta? De hecho, Proverbios 4:8 en la traducción viviente, no, en la Biblia de las Américas dice así: la sabiduría nos guardará y nos protegerá. O sea, la obediencia al Espíritu, ser lleno de Él, nos guardará y nos protegerá. Entonces, si ustedes quieren ser protegidos y guardados y que Dios allane sus caminos,
al igual que yo, vamos a buscar ser llenos del Espíritu. Pero Rodri, deja de hablar de tanto ser lleno del Espíritu, sino explicarnos un poquito más cómo podemos ser llenos del Espíritu. Ok. Antes, cuando se hablaba de necedad, se hablaba recuerden que Pablo, cuando vivió Pablo era misionero alrededor de varias islas y alrededor de varios lugares, y muchas de estas estaban cerca o en Grecia. Y los griegos eran famosos por adorar dioses con Dios con D minúscula. Y uno de los dioses que ellos adoraban, digamos, es el dios Baco, el dios del vino. De hecho, creo que hay restaurantes que se llaman Baco. No deberíamos ir, no, mentira. Pero el desenfreno de estas personas eran tomar y enfiestarse. Y entonces Pablo, por eso en el 5:18 dice, no se emborrachen con vino, no sigan estos dioses del mundo. ¿Verdad? Y es donde nos damos cuenta que Pablo no solo está diciendo controlado por vino, sino que está diciendo no sean controlados por los dioses de Grecia, sino que sean controlados por Dios. Empieza diciendo que no se dejen controlar por borracheras y abusos, sino que se dediquen al Espíritu Santo. Y pensando en esto, en Grecia, lo que hacían los griegos era hacer lo que les había traspasado sus ancestros, ¿cierto o no? Yo soy sapricista porque mi papá me llevaba al estadio a los 4 años. Mi papá me lo traspasó a mí. Espero que todos ustedes también sean aficionados al fútbol. ¿Vieron? Como no les dije con quién iba. Y entonces yo digo, esto fue traspasado a ellos. Y entonces ellos seguían siendo controlados por el mundo y idolatrando a dioses que no son dioses. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosas mi familia o las personas de mi alrededor, mis ancestros, me traspasaron a mí, que yo tengo que poner a un lado para ser controlado por Dios? Piénsenlo. A mí me traspasaron la obsesividad, me traspasaron latigarme cuando las cosas no me salen bien, gracias a Cristo que me ha ido quitando todas esas cosas. Pero hay algunos de nosotros que nos traspasaron celos, que somos muy desconfiados, que nos traspasaron la ira. Y esas son las cosas por las cuales no debemos de ser controlados. Dios quiere llenarnos de su espíritu. Dios quiere llenarnos de su espíritu más de lo que nosotros queremos ser llenos del espíritu. Vean lo que dice Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El regalo más increíble. Yo me muero por bendecirlos. De hecho, hoy estaba leyendo en mi devocional como que decía algo como que los ojos de Dios recorren la tierra. Y el que levante la mano y le diga, Señor, quiero que me llenes del Espíritu, el Señor le va a decir, pongamos a un lado todas las cosas antiguas, lo que te traspasaron, lo que te ha estado controlando, y ahora te voy a llenar de mi Espíritu. Ya lo tengo, pero te voy a llenar de él
para que vivas una vida agradable a mí. Cuando la Biblia nos habla de que nos va a dar su espíritu, yo me lo imagino que es como una cascada, ¿verdad? Dice la Biblia que es gracia sobre gracia. Entonces me imagino que uno se coloca una cascada y cae agua y cae agua y cae agua y no deja de caer. Y recibimos más de Dios. Y entonces aquí es donde quiero ponerme un poco más práctico. Para ser llenos del Espíritu Santo hay que colocarse en esas cascadas donde Él nos llena. Y no se imaginan que son las cascadas de Tabacón. No se imagina que son las cascadas del Niágara. Estoy hablando de los lugares donde Dios nos llena. Los lugares donde Dios llena nuestro espíritu es en este lugar, es cuando apartamos tiempo para estar con Él, es cuando leemos su palabra, es cuando nos animamos unos a otros. No hay otra. Siempre hablamos de esto y no sé si algunos de nosotros estamos cansados. Dios provió, es que chequeo para ver si están conectados. Dios proveyó medios de gracia. No hay que inventárselos. Es la oración, es la comunión con los hermanos, es recordar lo que Cristo hizo por nosotros, es estar en las Escrituras y entonces esa es la cascada con la cual se llena nuestro espíritu. La gramática del Efesios 5:18, donde dice, no se emborrachen conmigo, con vino, que lleva al desenfreno, y aquí viene la palabra clave. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ahí lo que está diciendo no es una sola vez. Lo que está diciendo es, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Tengan un estilo de vida donde pueden ser llenos del Espíritu. O sea que para tener ese estilo de vida, yo me tengo que colocar en un lugar donde Dios me llene. Hace poco vimos la historia de Zaqueo, de un hombre pequeño que quería ser tocado por Dios, quería recibir la gracia de Dios. Se monta un palo porque sabe que Jesús va a venir y ahí podemos ver el hambre y la sed que tiene este hombre de tener una relación con Jesús y que algo haga Jesús en él. Ahí mismo en Jericó antes hay un ciego que se llama Bartimeo. Y el ciego se pone en una esquina que sabe que Jesús va a pasar y le dice, ten compasión de mí, hijo de David. Él es inteligente y se coloca en un lugar donde puede ser que le caiga la cascada y sea lleno del Espíritu. Entonces Rodrigo, Max, Melissa, Mike, nos estamos colocando en los lugares donde Dios puede llenar nuestros espíritus. Conozco una pareja que viene desde Cartago, por lo menos 2 veces a la semana aquí, porque sienten que aquí Dios los llena de su espíritu y no hay presa ni tiempo que los detenga, porque tienen esa hambre y esa sed. Se coloca usted en un lugar donde Dios lo puede llenar. Muchas veces depende de nuestra prioridad, ¿verdad? Si mi prioridad es ser lleno del Espíritu, hago algo al respecto. No sé qué pasa aquí. Entonces preguntémonos, ¿cuáles son los obstáculos que no me permiten que Dios me llene de su espíritu, que Dios me llene de su espíritu y que Dios me llene de su espíritu?
Puede ser falta de intimidad con Dios, puede ser que tenga pleitos no sanados, heridas que no han sido suturadas, desobediencias repetidas y que estamos en pecado, entonces nos da miedo venir delante de Dios. Pero Dios es un Dios bueno y es parte de lo que quiere hacer con nosotros. A Dios no hay pecado que le impresione. Dios tiene gracia suficiente para perdonarnos de cualquier pecado. Un señor que se llama Miller Montoya, no entiendo muy bien por qué Miller Montoya, ¿verdad? Dice lo siguiente: simple pero profundísimo. El que tiene sed, ora continuamente. El que quiere ser lleno del Espíritu, ora continuamente. Y el que ora continuamente terminará llenándose del Espíritu. Hay que estar dispuestos y hay que estar disponibles. Estar dispuesto es estar decidido a buscar a Dios, Espíritu, hasta encontrarlo. Tener esa sed. Y estar disponible es tener nuestra vida a la merced de Dios. Entonces, si estamos dispuestos y estamos disponibles, Dios nos va a llenar. Y cuando Dios nos llena, Él quiere utilizarnos. Vean lo que dice 2 Timoteo 2:21. Si alguien se mantiene limpio, hay ahí un requisito. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, o sea, con la voluntad de Dios, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dejemos eso aquí para que lo veamos muchísimas veces. Si alguien quiere ser utilizado, debe estar limpio y llegará a ser un vaso noble, santificado, útil, dispuesto, disponible para el Señor y preparado para toda buena obra. Imagínense que yo tengo una jarra de café. Hoy el café estaba mejor que el de ayer, Arturo está más fuerte. No, el café de afuera es rico, pero yo me hago café aquí adentro. No está mal, ¿verdad? Si yo tengo una jarra de café y quiero echarle jugo de naranja, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me digan que echarle jugo de naranja, porque café con jugo de naranja se muere uno inmediatamente. Vacío la jarra de café y le echo el jugo de naranja. Ayer di este ejemplo y les dije, si tengo una taza de café y quiero llenarle a jugo de naranja, ¿qué hago? Y varias señoras dijeron, eche el café, limpie la jarra y le pone jugo de naranja. Y yo les dije, yo nunca haría eso. Yo quitaría el café y de una vez el jugo de naranja. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Si algo está lleno de algo y quiero llenarlo de otra cosa, tengo que vaciarlo primero para llenarlo de esa cosa. Entonces, si nosotros estamos llenos del mundo, que constantemente lo estamos porque vivimos en él, tenemos que pedirle a Dios que con su Espíritu nos vacíe del mundo, nos vacíe de ser controlados por las cosas del mundo y que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar limpios para su uso. Imagínense que estamos en la cocina de nuestra casa y queremos servirnos un vaso de agua. Y vamos a donde están los vasos y agarramos un vaso que está limpio, que está dispuesto y está disponible, y le echamos agua y no lo tomamos. El vaso está limpio, entonces yo lo puedo usar inmediatamente.
Si nosotros imitamos a Dios, si nosotros buscamos la santificación, seremos como un vaso que está listo para utilizarlo. Y estar limpios es una constante lucha, ¿no es cierto? Dice Romanos 8:13, aquí arriba lo vamos a ver, que si ustedes viven conforme a ella, y se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, morirán. Y no está hablando de que morirán ahí mismo, sino que estarán mal, tendrán complicaciones, no estarán llenos, no tendrán gozo, no tendrán propósito. Si viven conforme a la naturaleza pecaminosa, pero si por medio del Espíritu, o sea, llenamos la jarra del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. En otras versiones dice, mortifican los deseos del pueblo, del cuerpo. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de mortificar? Vamos, si la liga hubiera ganado ayer y llega un liguista donde un sapricista lo empieza a mortificar, viste que ganamos y que ustedes son malos y que nosotros estamos bien, y el otro día también le ganamos a un equipo hondureño y lo mortifica a uno, lo maja, es necio. Y eso es lo que dice Romanos 8:13, mortifiquen los deseos del cuerpo. Rodrigo, mortificas los deseos del cuerpo. Para ser lleno del Espíritu, tengo que poner mis deseos, mis aspiraciones, mis planes, mis proyectos y tomar los proyectos de Dios. La única manera de vaciarnos es poner la mirada en las cosas de arriba y poner la mirada en la cruz de Cristo. Cuando yo oro, cuando yo leo la palabra o cuando yo medito en lo que significa que Cristo murió por mis pecados, que Él me sustituyó, que Él me justificó delante del Padre, que Él se llevó mis transgresiones y me hizo hijo de Él, eso me va llenando y me llena del Espíritu de Dios y me vacía de lo que no viene de Él. Vean lo que dice 2 Corintios 5, 14 al 15. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo, ¿cómo se recibe? Por medio de los medios de gracia. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por siguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para el mundo, ya no sean controlados por esas cosas, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado, ya terminamos ahí, para que vivamos para aquel que murió y fue resucitado. Hay una razón por la cual Pablo hace la comparación entre la embriaguez y ser lleno del Espíritu. Y es porque si estamos borrachos, somos controlados por el alcohol, pero si estamos sobrios, somos controlados por el Espíritu Santo. Cuando una persona está borracha, puede tener voluntad, pero su cuerpo no le hace caso. Pierde equilibrio. Es posible que la persona racionalmente quiera ponerse de pie, pero sus piernas no le reaccionan. Y su sentido de control no está, su sentido de equilibrio no está bajo su control. Es adueñado por el vino, por los tragos, por el alcohol. Cuando intentan hacer algo, su cuerpo desobedece porque está bajo la influencia de algo más fuerte que su voluntad. Y eso es lo que sucede con cualquier cosa del mundo, que nos controla y es más fuerte que nuestra voluntad. Hay gente que debe demasiado dinero porque han sido controlados por algo más fuerte que su voluntad.
Y entonces la llenura del Espíritu se trata de algo muy parecido. Por eso es que Dios, Pablo, los pone uno enfrente del otro. Ser lleno del Espíritu es caminar de tal manera con Dios que se asemeje a ser controlado por el alcohol. Es decir, que sea tan fuerte la presencia de Dios en nuestras vidas, del Espíritu Santo, que aunque queramos hacer algo con la carne, aunque queramos hacer algo diferente a Dios, estemos tomados por el Espíritu de tal manera que no lo hagamos. Ejemplo claro. Yo en las mañanas me como mi fruta, me como mi cereal, me como mis huevos. Bastante es, ¿verdad? Y leo mi Biblia y antes de irme voy a la sala y oro. Y siento la llenura del Espíritu Santo. Díganme que ustedes saben lo que les estoy hablando cuando uno siente que el Espíritu lo llena, ¿verdad? Gracias por decírmelo tan efusivamente. Y entonces vengo lleno del Espíritu, vengo escuchando música cristiana porque vengo para hacer ejercicio o aquí o a la iglesia. Y entonces el Espíritu me controla. El Espíritu es más fuerte que mi voluntad. Y a veces veo mujeres que pasan alrededor mío corriendo y soy capaz de no verlas. El Espíritu me recuerda, usted tiene una mujer y usted se debe completamente a esa mujer. Usted no tiene que andar viendo a nadie ni a nada. Pero cuando no soy lleno del Espíritu, sí veo otras mujeres. Se nos olvida y no andamos fuertes, andamos en la pura carne. Hay una charla que yo di hace años en el grupo de matrimonios que teníamos antes que se llamaba el segundo round. Y a lo que yo me refería es que puede ser hombres o puede ser mujeres, porque ahora hay hombres, muy hombres, que se quedan en la casa cuidando a los niños, cocinando y haciendo de ese tipo de cosas, y las mujeres trabajan. Entonces puede ser que un hombre, una mujer se levante, desayune, se esfuerce durante todo el día, trabaje duro y usualmente cuando llegamos a la casa sentimos que el día se acabó. Sentimos que el día se compone de un round. Y no es así. Cuando llegamos a nuestra casa debería empezar el segundo round. Deberíamos estar frescos, deberíamos estar fuertes para estar con nuestras esposas o esposos, para estar con nuestros hijos, para ayudar en diferentes cosas. Es bien difícil. Entonces, muchas veces yo llego un poco escurrido del Espíritu y me siento ahí en mi carro y le digo, Señor, ayúdame a estar listo, lléname de tu Espíritu para estas horas que voy a estar en mi casa. Prepárame para leer historias de Bugs Bunny, de qué otras cosas leemos. Del otro día leímos de esta persona que se le dan unas monedas de oro y unos frijoles especiales y crece una mata. Bueno, vos te lo sabes en inglés, pero ¿cómo sería en español? ¿Verdad? Entonces son todas esas historias. ¿Cómo se llama la del capitán? Uno del capitán Calzoncillos. Y entonces yo oro y yo le pido, Señor, lléname de tu Espíritu, capacítame para estar disponible, para estar dispuesto, para ser un vaso noble y para ser utilizado. Señor, ayúdame a llevarme bien con mi esposa, a irla a saludar primero que a mi hija. Amigos, saluden a su esposo o a su esposa primero que a sus hijos. No sé si sabían, la Biblia nos enseña que nuestra esposa o nuestro esposo tiene que ser más importante que nuestros hijos.
Eso lo estoy aprendiendo yo últimamente. Es bueno predicar cuando la esposa está enfrente de uno. Y entonces Pablo contrapone ser controlado por el vino, ser controlado por el mundo y ser controlado por Dios. Y es que el alcohol es un represor. El alcohol nos afloja, nos deprime, nos quita nuestro control, autocontrol, sabiduría, equilibrio y juicio. Pero el Espíritu Santo hace exactamente lo contrario. Nos da juicio, nos da sabiduría, nos da equilibrio y es un estimulante porque nos mueve a hacer cosas con el mayor desempeño y en las cosas que a Dios le gustan. Entonces quiero darles un ejemplo lindísimo, poderoso, de alguien que lleno del Espíritu reacciona y tiene la capacidad de hacer cosas que nadie tiene sin ser lleno del Espíritu. Es la historia, la última parte de la historia de Esteban. Esteban fue el primer mártir y lo agarraron a pedradas y él, lleno del Espíritu Santo, reaccionó de una manera increíble. Vean lo que dice Hechos 7, 54 al 59. Al oír, porque léanlo porfa, Hechos 7, porque es una predicación de Esteban increíble donde resume el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús. Al oír esto, el mensaje de Jesús por medio de Esteban, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, los judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu vemos la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Vemos a Jesús también. Y Esteban dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Por cultura general, no lo apedreaban con piedras de ese tamaño, agarraban piedras de este tamaño, se las tiraban, quedaba inconsciente y se las seguían tirando. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que eventualmente sería Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Cuando alguien le estaba haciendo daño, él tenía el poder de orar porque estaba lleno del Espíritu. Cuando estaba metido en un problema, él tenía la capacidad de ver a Cristo y ver la gloria de Dios porque estaba lleno del Espíritu. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Y vean lo increíble que pasa después, que nos muestra lo que el Espíritu Santo, cuando somos llenos de Él, podemos hacerlo. Sigamos adelante. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Creo que solo lleno del Espíritu podríamos hacer eso. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Dígame si una persona que no está llena del Espíritu, como nos dice este texto, que estaba lleno del Espíritu, puede decirle a alguien que lo está apedreando y decirle a Cristo, no les tomes en cuenta esto. De hecho, solo Jesús había dicho eso antes, porque Jesús estaba lleno del Espíritu. El Señor nos dice, perdone 70 veces 7. ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo las herramientas. Llénese del Espíritu. Vaya a un lugar donde Dios le llene el Espíritu. Vaya a la cascada donde usted será lleno. Yo veo estar lleno del Espíritu como tener una doble tracción. Nunca he tenido un carro con doble tracción, pero me he montado en carros de doble tracción y al meterle la chancha sale uno con todo.
Ser lleno del Espíritu es como meter la doble tracción y poder hacer cosas que no se podrían hacer porque son sobrenaturales. No sé si he sido claro, pero el mensaje que yo les quería dar el día de hoy y que viene implícito en esta parte de Efesios es que nuestra vida cambia radicalmente cuando nos colocamos en los lugares donde el Espíritu nos llena, nos equipa para darle gloria a Dios. Quiero compartirles un fragmento de un señor de apellido Mule, muy poderoso que tiene que ver con esto. Y dice así, está ahí arriba: la llenura del Espíritu está en las grandes leyes del dominio propio. O sea, ser lleno del Espíritu tiene que ver muchísimo con el dominio propio. De hecho, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Todo el tiempo es sobrenatural. Es un estado del hombre o la mujer totalmente inalcanzable mediante el entrenamiento, razonamiento o deseo. Es nada menos que Dios al mando y al control de toda la vida del ser humano para que pueda fluir plena y libremente, causando efectos a su alrededor. Cada palabra tiene demasiado poder. La llenura del Espíritu nos trae al dominio propio. Y esto es algo sobrenatural. Es algo que nosotros no podemos hacer. Es algo que solo el Espíritu puede hacer, Dios puede hacer. Es inalcanzable. No hay cómo entrenarse, no hay cómo razonarlo o desearlo. Es nada menos que Dios al mando de nuestras vidas y al control del ser humano, para que podamos vivir de una manera fluida, plena y libre, causando algo a nuestro alrededor, llevando el perfume de Cristo. El mundo se deja embriagar por el alcohol y todos los ejemplos que les he dado, por la fama, por los pleitos, por el dinero. Pero nosotros nos dejamos ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Cristo describe el Espíritu Santo como poder de Dios para caminar en santidad, amor y unión. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, dice Efesios 3:16. Y quiero terminar esta charla, este sermón, con un pasaje de la Biblia donde se nos muestra lo que puede ocurrir cuando personas son llenas del Espíritu Santo. De hecho, empieza en Hechos 2:42, que Hechos 2:42 es la visión de nuestra iglesia. Pero quiero que presten atención a los detalles. Primero que todo, esta gente que vamos a empezar a leer vivía de esta manera porque ya habían sido llenos del Espíritu. Esto es exactamente después de Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu sobre las personas. Entonces vean cómo viven y vean lo que pasa. Como estaban llenos del Espíritu, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de las Escrituras. En la comunión, estar juntos, animándose, cantando himnos, amonestándose, cargando sus cargas de los unos a los otros. En el partimiento del pan y en la oración. O sea, estaban llenos del Espíritu y seguían haciendo cosas para que su estilo de vida siguiera siendo llenos del Espíritu, porque seguían en la palabra, seguían en la oración y seguían en la comunión. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, por supuesto, porque estaban llenos del Espíritu, como Esteban. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
perfectamente bien cuando Checho compartió los números o Arturo se puso aquí enfrente, pudimos haber utilizado eso. Tal vez porque no estamos llenos del Espíritu, no compartimos las cosas que tenemos para que nuestra comunidad siga adelante. Porque vean, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. A mí a veces me cuesta compartir un plato con mi esposa. Pero si estoy lleno del Espíritu, no tengo problema. Agarra esto, agarra de lo otro. Yo me como un pedacito de pizza nada más. Bueno, eso nunca pasaría, pero no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Pon atención a esto. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor salvaba a alguien, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Estaban en la enseñanza de los apóstoles, bajo la cascada de la palabra, estaban bajo la cascada de la oración, de la comunión entre ellos. Esto causaba cosas increíbles por estar llenos del Espíritu, compartían todo. Si alguien tenía una gran necesidad, vendían posesiones y esto les daba gracia delante de la gente. Y cada día se añadían personas más. Eso hace la llenura del Espíritu.